Antes de empezar, como saben, me gustaría hacer algunas declaraciones de interés. En primer lugar, que no soy una experta en el tema, solo sé un poco, es un tema que me apasiona y la verdad que mi objetivo es intentar compartirle ese poco que sé. Los verdaderos maestros Jedi del tema son todos estos autores que yo le menciono y que voy a dejar referencias bibliográficas para que después, si alguno tiene interés en profundizar algún tema, la puedan conseguir. La segunda aclaración es que todas las notas de humor que puedo utilizar tienen solamente una intención didáctica, es decir, no pretenden de ninguna manera restarle seriedad al tema, que obviamente es muy serio, tanto para los pacientes como para nosotros, que ustedes saben que en esta temática nos convertimos en segundas víctimas también. Bueno, les voy a pasar un pequeño video, es muy cortito, y les advierto que yo lo he visto un montón de veces y todavía me da un poco de impresión, así que está permitido taparse los ojos si alguno no quiere ver. Ay, perdón. ¿Lista? ¿Vas a saltar? ¿Por qué? A las 3, 2, 1, salta. ¡Eso! Sí, tremendo, ¿no? Bueno, más tremendo es pensar que esa chica seguramente tuvo que ingresar a un hospital donde tiene el mismo riesgo de sufrir algún tipo de daño por un error que haciendo esta caída en bungee jumping. ¿Qué es lo que nos va a aportar esta presentación? Es decir, cuál es la zanahoria que les quiero mostrar para que estén interesados en esta charla. Más allá de que el objetivo del video era demostrarle que es un problema importante. Bueno, la zanahoria es que con esta charla ustedes van a poder descubrir la solución al problema de la seguridad del paciente. El problema, ¿se acuerdan? En el primer episodio habíamos visto que errar es humano y que los errores en medicina son involuntarios, inevitables en gran medida y son advertidos cuando ya es demasiado tarde y han provocado algún daño al paciente. La solución se encuentra en diseñar sistemas más seguros, es decir, realizar cambios en el sistema donde los pacientes reciben atención de manera de actuar en aquellas variables que aumentan o disminuyen la probabilidad de que ocurran errores, es decir, actos inseguros. Y también la posibilidad de implementar defensas capaces de prevenir, recuperar o mitigar esos errores. Ese sería el abordaje. Y para eso, la cultura, que vendría a ser ese lápiz manejado por una mano invisible en este caso, es un factor clave. Esta solución no se me ocurrió a mí, obviamente, se le ocurrió a los muchachos que escribieron este informe de errar es humano, hace ya 20 años, donde en el subtítulo establecen las bases de este enfoque de sistemas, construir un sistema de salud más seguro. Y este informe constituye un hito en la seguridad del paciente, no solo porque logró la atención de la comunidad médica, de la comunidad en general, de los gobernantes, y los recursos para que se le preste atención al tema y se empiece a investigar sobre el tema, sino que también representa un cambio en el paradigma. Incorpora el enfoque de sistemas, como dijimos, y la importancia de los factores humanos y los factores organizacionales que podríamos asimilar a lo que serían los factores culturales. El problema es complejo de la seguridad del paciente y para explicarlo de una manera simplificada voy a tratar de usar este gráfico en donde vemos que esta roca gigante sería la seguridad del paciente, que como ustedes saben
se mide en forma inversa, es decir, se mide por la falta de seguridad o la frecuencia de los eventos adversos. Y esta roca, con estos años, se ha hecho cada vez más grande, debido a que han aumentado los estándares de seguridad, es decir, algunos eventos adversos que antes los consideramos como inevitables en la atención, como eran las infecciones, ahora se los considera efectos adversos inaceptables. También tenemos mejor medición de eventos adversos gracias al uso de herramientas como el Global Trigger Tool, y se incorpora, además de la frecuencia de los eventos adversos, la medición de qué tan seguros son nuestros procesos de atención. Y también se ha vuelto más grande porque, por características de los pacientes, por mayor expectativa de vida, porque los pacientes tienen enfermedades crónicas que antes eran mortales, ahora se transforman en crónicas, porque vienen con una polifarmacia que los predispone a que sea más frecuente que tengan un evento adverso. La pendiente vendría a representar en este esquema la complejidad del sistema de salud. Y la verdad que esta pendiente se ha hecho cada vez más empinada debido a las innovaciones tecnológicas, el aumento de los estándares de calidad, el aumento de los costos en salud, el aumento de la demanda del sistema de salud, la necesidad de ser austeros para mantener una atención posible y el aumento de las presiones de tiempo. Y el enfoque era que la seguridad del paciente tenía que ver con el error humano. Ese es el viejo paradigma. Era un paradigma o un enfoque individual, donde se consideraba que el personal de salud tenía que ser perfecto, que no se podía equivocar, porque si se equivocaba, aparecían los eventos adversos. Y esto creaba una cultura que se llama punitiva, del inglés name, blame, shame and train, que significa nombrar el error, culpar a alguien, al que lo cometía, que se avergüence y sugerirle que se tiene que entrenar más para no volver a cometerlo. El nuevo paradigma, que dijimos que se basa en diseñar sistemas más seguros, tiene en cuenta una base que serían los factores técnicos y estructurales del sistema, los componentes procedimentales y también los componentes, como dijimos, culturales, los factores humanos y los factores organizacionales. La parte técnica y procedimental tiene que utilizar herramientas que derivan de la ingeniería de los factores humanos. Y la parte de los culturales se engloba en una serie de atributos que constituyen lo que se llama cultura de seguridad. Los factores humanos siguen estando presentes, pero es distinta la disciplina que estudia los factores humanos que la disciplina de la ingeniería de los factores humanos. La ingeniería de los factores humanos se trata de diseñar los sistemas donde trabajan los humanos. Y una aclaración que a mí me parece importante es que los factores humanos tienen como un supuesto básico de que el personal está bien capacitado y bien entrenado, y que aún a pesar de eso va a cometer errores. Sabemos que nuestro sistema de educación médica deja bastante que desear, porque no ha sido enfocado en competencias, y eso hace que muchas veces este supuesto básico no sea tan básico. Y en este nuevo paradigma, la cultura vendría a formar esta palanca en la cual podemos depositar intervenciones en seguridad, estrategias en seguridad que sumen peso para ayudarnos a mover esta roca pesada, a sostener esta roca pesada. Y el nuevo paradigma propugna lo que se llama una cultura justa, que vamos a hablar en otra oportunidad si ustedes quieren. Las estrategias para mejorar la seguridad van a tener éxito siempre y cuando se implementen adecuadamente, ¿sí? Y por eso la cultura es un factor clave.
el diseño, dijimos, de los sistemas seguros tiene que prestar atención a lo que se llaman los 3 pilares de seguridad, los aspectos técnicos, estructurales y del equipamiento. También los aspectos procedimentales, procesos y reglas, que de por sí solo no van a ser el sistema más seguro, ¿sí? Porque no solo por tener más reglas y más procesos vamos a hacernos más seguros. Muchas veces más no significa mejor, y si no, tenemos el ejemplo de la chica esta donde tener la cuerda más larga justamente fue un factor, un error. Y por último, el pilar de la cultura de seguridad, que la podríamos definir como un conjunto de maneras de hacer y de pensar que son ampliamente compartidas por todos los miembros de la organización en lo relativo al control de los principales riesgos de sus actividades. Dijimos que este enfoque de sistemas tenía que usar herramientas derivadas de la aplicación de las ciencias de seguridad, de los factores humanos y la ingeniería de factores humanos, con el objetivo de diseñar estos 3 pilares, las técnicas, la estructura, el equipamiento, los procedimientos y las reglas, para hacer que algunos comportamientos, en este caso los comportamientos seguros, sean más probables en nuestro sistema. Es decir, que sea más fácil decidir implementar las intervenciones propuestas. Vamos a dar algunos ejemplos. Bueno, el ejemplo de la puerta. Este diseño de mecanismo pull-push es un mal diseño, porque desde los factores humanos sabemos que esta manija lo que nos hace pensar es que hay que tomarla y tirar, ¿no es cierto? Que hay que hacer pull. Pero como está de los dos lados, nosotros no sabemos si es el lado que pull o el lado que push. Entonces, desde el pilar de las reglas, lo que nos hacen es poner la regla y nos escriben push, pero la verdad es que la primera respuesta que vamos a tener es la rápida, la intuitiva. Después, cuando leamos, nos vamos a dar cuenta que push. Usando los conocimientos de ingeniería de factores humanos, el diseño adecuado para una puerta que se tenga que empujar sería este. ¿Y qué aplicación tiene eso, por ejemplo, en el sistema de salud? Por ejemplo, si queremos mejorar un proceso o un protocolo, como puede ser la atención a un paro cardiorrespiratorio, tener en el piso un carro móvil de color rojo, fácilmente identificable, que tenga todo el equipo, el cardiodesfibrilador, que tenga la tabla para que nos recuerde que necesitamos poner la tabla para hacer las compresiones efectivas, va a aumentar la probabilidad de que sigamos el protocolo y que seamos más eficientes. Por otro lado, hacer visibles los riesgos también favorece la adherencia a las reglas de seguridad. No sé si recuerdan, antes de toda esta época de la pandemia COVID, muchos de nosotros no usábamos el barbijo o no lo usábamos el 100% del tiempo o no lo usábamos de la manera correcta. A partir de que es visible el riesgo que tenemos nosotros y los pacientes, nos adherimos mejor a las reglas de seguridad y creo que hoy ninguno anda con el barbijo bajo, y todo lo contrario, andamos con 2 barbijos o 3 y máscara facial. Es decir, esto es lo que en cultura de seguridad se denomina conciencia compartida de los riesgos más importantes. Ahora, cuando los riesgos de no seguir las normas no son tan evidentes, ya sea porque se trata de eventos raros o de eventos que se vean muy tarde, el diseño del equipamiento o del proceso puede promover comportamientos seguros. Vamos a ver también un pequeño video. Bueno, obviamente que va a influir el diseño, no necesariamente va a lograr que todas las personas lo sigan, pero es una herramienta más.
¿Qué pasa, por ejemplo, con el diseño del equipamiento en nuestros monitores? Esto es lo que yo llamo el diseño del R1. Fíjense, lo que está resaltado como distinto es el botón de encendido y el que silencia las alarmas. Entonces, ¿qué es lo que aprende el R1? Lo primero que aprende es aprender el monitor y después apagar las alarmas. Entonces, esto no sería un diseño que favorezca un comportamiento seguro. Y bueno, si pensamos que los contextos en los que estamos, ya sea humanos o medioambientales, influyen en nuestro comportamiento, el ejemplo es la pasión futbolera. Si vamos a ver un partido de fútbol, probablemente estemos gritando, alentando, cantándole al árbitro, el famoso hijo de Buda, si estamos en Argentina, pero si estamos en España le vamos a cantar qué malo eres, árbitro, qué malo eres, al ritmo de Guantanamera, porque el contexto condiciona nuestros comportamientos. Si estamos viendo un partido de tenis, probablemente estemos muy callados y tranquilos, porque si tenemos un comportamiento distinto, probablemente el resto de las personas nos censuren o nos miren o llamemos la atención de una manera inadecuada. Y bueno, diseñar, teniendo en cuenta estos factores humanos y organizacionales, permite lograr un adecuado equilibrio entre lo que se llama la seguridad reglada y la seguridad gestionada. Es decir, la seguridad reglada nos va a permitir aumentar el cumplimiento de las normas y disminuir los desvíos, o sea, la no conformidad con esas normas que ya están preestablecidas. Pero también, si diseñamos adecuadamente, va a favorecer que aquellos comportamientos que tienen que ser improvisados o adaptativos, porque es para una situación para la cual no existe una regla aplicable, se gestionen de forma segura también. Y es que cuando hablamos de intervención en seguridad, vamos a hablar de aquella que actúa en la prevención de un daño. Y cuando hablamos de cultura de seguridad, vamos a hablar sobre las decisiones que tomamos para ser más o menos seguros. Las soluciones están, de hecho, hay una gama de estrategias para mejorar la seguridad que se pueden agrupar en estos 5 grupos, 6 diría yo, que hay un plus. Lo que pasa que la innovación, que sería la 6ª estrategia, no se puede tomar como una estrategia que uno elija. Sí pasó, fue una estrategia que tuvimos en anestesia, donde el diseño de equipos y drogas anestésicas fueron tan innovadores que mejoraron muchísimo la seguridad. Pero bueno, dentro de estas estrategias, a su vez, hay un grupo de intervenciones. Por ejemplo, dentro de tener a la seguridad como mejores prácticas, está el empleo de estandarización y de protocolos específicos. Dentro de lo que es mejorar los procesos y el sistema de atención médica, está hacer la simplificación de esos procesos y el diseño ergonómico de esto que habíamos hablado. Eso se consideran estrategias de optimización o de prevención. Dentro de la estrategia de control de riesgos, es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que debido a la alta demanda de terapia por pacientes COVID, tenemos que restringir determinadas operaciones o determinados funcionamientos porque no tenemos disponibilidad de cama en terapia para asegurar que ese paciente se atienda de forma segura. Las estrategias de monitoreo y adaptación y respuesta tienen que ver con esas situaciones en donde no hay una regla clara y que necesitamos adaptar nuestra respuesta. En anestesia el ejemplo es el manejo de recursos en crisis, porque implica de tener un entrenamiento para situaciones que no están previstas o que son muy raras y tenemos que estar preparadas para enfrentar. Las estrategias de mitigación básicamente son las de emplear un seguro, tanto médico como de la institución, para afrontar los daños y perjuicios que pueda ocasionar el daño a un paciente, pero también implican desarrollar algunas intervenciones para apoyar a la víctima y para apoyar a la segunda víctima, que es el médico.
Y hay evidencia, existen distintas intervenciones que han permitido en el ámbito de la investigación disminuir la frecuencia de los eventos adversos. Estas intervenciones pueden ser dirigidas a disminuir un daño específico o a mejorar un proceso específico, y acá vemos algunos ejemplos. Esto ya lo vimos cuando hablamos del checklist de la OMS. También existen intervenciones que han demostrado que disminuyen los eventos adversos, intervenciones sobre las condiciones laborales que mejoran la seguridad de los pacientes, como por ejemplo la decisión de restringir la cantidad de horas que trabaja el personal de salud. El tema es que por ahí hay condiciones del contexto que también influyen para que esto no se implemente de manera adecuada, como por ejemplo, tenemos la regla que los enfermeros pueden trabajar 6 horas por turno, pero trabajan en 2 o 3 instituciones, entonces terminan trabajando 12 o 18 horas. También hay evidencia de que las intervenciones que tienden a disminuir la probabilidad de errores, o sea, enfocarse en este diseño de sistemas, también han conseguido buenos resultados, sobre todo las que usan la tecnología de la información, como el código de barra, la entrada de órdenes médicas computarizadas y los handover estructurados. Sin embargo, se cuestiona la evidencia de su eficacia. El problema es que los cambios medidos no son groseros. Este gráfico nada más está puesto para que vean eso, no es necesario saber mucha estadística, porque ahí vemos básicamente que se mantienen estables los eventos adversos, la frecuencia de eventos adversos. Porque la mala noticia es que más allá de que existan numerosas soluciones, no se traducen en mejoras significativas en la seguridad general de los pacientes. Ya sea porque se basan en un proceso específico o porque no son implementadas en gran escala de manera confiable. Esto lo habíamos visto también en el episodio 1, ¿se acuerdan? Donde habíamos dicho que los checklists eran un gol de media cancha al ángulo con respecto a la seguridad del paciente, pero siempre y cuando se implementaran de la manera correcta. La evidencia, nuevamente, de la efectividad es abrumadora para un montón de intervenciones. La necesidad de acción es urgente. Todo lo que falta es la voluntad de implementar. Otros autores han comparado o han declarado que el progreso en la seguridad del paciente ha sido limitado. Y eso en parte se debe a que se infrautilizan todas las estrategias e intervenciones que tenemos disponibles. Este autor en particular, Vincent, lo compara con conducir un automóvil yendo en primera marcha. Es decir, las soluciones están, pero se tienen que implementar. Y para eso, la cultura, nuevamente, es un factor clave. Y el estudio icónico que nos muestra que la cultura es un factor clave es este estudio, se llama estudio de Michigan, que se hizo en las unidades de cuidados intensivos para disminuir las infecciones asociadas a los catéteres centrales. Y lo que hicieron es lo que hay que hacer, diseñaron para que fuera fácil adherirse a la norma, a la estrategia de intervención que ellos proponían. Simplificaron al máximo los pasos, porque cada paso que agregamos es un factor más de equivocarse. Entonces, simplificaron al máximo, los capacitaron, básicamente les dijeron que tenían que seguir un checklist, que tenían que lavarse las manos antes de empezar el procedimiento, que tenían que higienizar la piel con clorhexidina y dejarla secar, que tenían que usar guantes, máscaras y una bata, que tenían que cubrir completamente al paciente y le dejaron un carro con todos los elementos, ya sea los elementos de protección, más la clorhexidina, más el set de vía central, en un carro disponible y que se controlaba que siempre estuviera completo. A su vez, le dijeron a las enfermeras que tenían que mirarlo a los médicos cirujanos o residentes terapistas que realizaran la intervención y seguir este checklist
que ven que es bastante simple, y en el caso de que no se siguieran, tenían que detener el procedimiento, ¿eh? Entonces llamar a un adjunto para que reinicie todo el proceso. Y también les dijeron por qué. Les hicieron evidente cuál era el riesgo. Le dijeron que las infecciones eran muy peligrosas para el paciente y aparte eran muy costosos para el sistema de salud. Y los resultados fueron increíbles porque redujeron un 66% la tasa de infecciones de las vías centrales, tuvieron un 0 infecciones de vías centrales durante 18 meses. O sea, un logro muy importante. La cultura es el factor clave, porque es la llave para implementar cualquier iniciativa de mejora, porque se relaciona con el liderazgo, nosotros sabemos la importancia que tiene el liderazgo. Cuando vemos una organización en que las cosas funcionan es porque los líderes se preocupan para que las cosas funcionen. Además, porque la cultura involucra a todos los que están relacionados con la atención del paciente y además la cultura se puede medir. Y se puede medir con distintos instrumentos, básicamente son encuestas, y como se puede medir, se puede mejorar. Lo que se mide, cuando se mide cultura de seguridad en estas encuestas, es el estado de determinadas variables, que se llaman atributos de la cultura de seguridad, de las cuales estuvimos viendo algunos. Los 3 pilares, ¿se acuerdan? El técnico, el procedimental y el cultural. El equilibrio entre la seguridad arreglada y la seguridad gestionada, y la conciencia compartida de los riesgos más importantes. Y también tenemos evidencia de peso para demostrar que la cultura es el factor clave. En esta revisión, donde se utilizaron distintos instrumentos de medición de cultura de seguridad, distintas encuestas, vemos que los resultados que han obtenido en cuanto a disminución de mortalidad, aumento de la satisfacción del paciente, disminución de todos los indicadores de la seguridad del paciente, disminución de las úlceras de presión, bueno, o sea, es decir, disminución de procedimientos, de eventos específicos y también de eventos globales, que es lo que no veíamos con la evidencia de las otras intervenciones. Yo creo que a esta altura todos queremos pedir ya una cultura de seguridad. Pero eso lleva tiempo. Solo para recordarles, le pongo este gráfico que habla de los niveles de madurez de la cultura. La cultura de seguridad ya está en la institución, pero está a un nivel que va madurando con el tiempo. Tenemos la cultura patológica, en donde la cultura de siga, mientras nadie nos diga nada, seguimos haciendo las cosas como están. La cultura reactiva, que nos ocupamos de los accidentes cuando algo ocurre. La calculadora, en donde tratamos de gestionar los riesgos laborales, más o menos hasta acá son todas situaciones que hemos visto nosotros en nuestros lugares de trabajo. Esto es más raro de ver, la cultura proactiva, donde mejoramos continuamente para prevenir. No esperamos a que haya un evento adverso para pensar en seguridad, sino que ya lo hacemos de forma proactiva. Bien, y se puede mejorar la cultura de seguridad actuando sobre el territorio de estas variables organizacionales para disminuir la probabilidad de accidentes. Vamos a hablar un poquito de la seguridad del paciente en anestesia, y para hacer un paralelismo con el gráfico que habíamos mostrado al principio, tenemos que decir que la seguridad del paciente en anestesia es un problema grande, que el fulcro de nuestra palanca no fue el informe Errores Humanos, porque en realidad nosotros empezamos a prestarle atención y mucho interés y muchos recursos mucho antes, en el 1985, sobre todo por el problema de la crisis de los litigios. Los seguros de mala praxis eran muy caros debido al riesgo que tenían las anestesias, y eran prácticamente inalcanzables, digamos, y hubo una crisis también de oferta de anestesiólogos, ¿no? Y ¿cómo trabajamos la cultura en anestesia?
con los 3 pilares. Primero fuimos a mejoras e innovación en lo técnico y lo estructural, como el oxímetro y el capnógrafo. Después fuimos a mejorar lo procedimental, a través de estandarización, de aplicación de guías prácticas, innovando en drogas más seguras, incorporando más dispositivos de manejo de la vía aérea. Y por último, como este problema, como va creciendo, ya dijimos el problema de la seguridad del paciente porque va creciendo la industria, hay más cirugías, tuvimos que incorporar nuevas herramientas que son la simulación y el manejo de recursos en crisis. Y en esto tuvo mucha influencia la Anesthesia Patient Safety Foundation, que ustedes saben que es la primer fundación que se dedica a seguridad del paciente en el mundo. Existía un comité en la asociación, la ASA, de seguridad del paciente, pero como fundación es la primera. Y para que vean cómo todas estas intervenciones de seguridad que se aplicaron en anestesia tuvieron un efecto, acá vemos cómo se redujeron drásticamente el costo de los seguros de 1987, donde representaban un costo de $42.000 anuales, ajustados por la inflación, a unos $10.000 en el 2019 anuales. Y si hacen simulación los anestesiólogos, que allá todos tienen que pasar por simulación para certificar y recertificar, a la mitad, $5.000 anuales. Es decir, en anestesia conocemos cuál es el problema, que son los errores, también conocemos y tenemos desarrolladas las soluciones, pero todavía existe una brecha. Algunas de esas soluciones no se implementan y aceptamos tomar riesgos innecesarios. Este artículo que habla de la normalización del desvío nos dice que normalizamos el incumplimiento de reglas y de mejores prácticas. Yo acá noté algunas que se me fueron ocurriendo a mí, que creo que todos vemos como algo común, que no monitorizamos la relajación muscular en cada paciente cuando es una de las mejores prácticas recomendadas. No tenemos en cuenta la cabina estéril, es decir, disminuir el ruido en el momento de la inducción. Utilizamos apósitos no estériles para los catéteres, las vías periféricas, las arterias radiales, muchas veces para los catéteres centrales. No colocamos los monitores estándar antes de realizar un bloqueo para anestesia regional, para bloqueo del nervio periférico. Las salas de recuperación anestésica están ausentes o no cumplen los estándares. No realizamos sistemáticamente el checklist del respirador. No prestamos atención a los 3 pilares de la seguridad en las anestesias fuera de quirófano. No realizamos el time out en intervenciones que son menores o de corta duración, y esto sería como pensar que un piloto de avión que viaja de Rosario a Buenos Aires no haga el checklist porque total va acá nomás. La normalización del desvío rompe la cultura de seguridad, sustituyéndola por una pendiente resbaladiza de tolerar cada vez más errores y aceptar cada vez más riesgos por ser más rápido y más baratos. Y me gustaría tomar un tiempito para que debatamos en el grupo qué soluciones basadas en este enfoque en sistemas podemos implementar en nuestro servicio y sobre qué atributos de la cultura de seguridad debemos trabajar. Antes que eso, por si les quedaba alguna duda, la cultura es el factor clave, está como la prioridad número 1 de la APS Foundation. Y tarea para el hogar, por si a alguno le interesa, la imagen que utilicé para explicar el tema del paradigma y el problema de la seguridad del paciente está tomada de este mito, que es un mito griego, el mito de Sísifo, y les voy a leer esta frase que es de Cabos, donde dicen que los dioses habían condenado a Sísifo a transportar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso,
y eso se repetía por toda la eternidad. Pensaron, con algún fundamento, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Lo que a mí me gustaría es que luego de saber por qué hacemos nuestro trabajo, cómo lo hacemos, nos liberemos y nos dé la esperanza de que podemos mejorar aún más la seguridad de nuestros pacientes. En cuanto a cómo se crea y se evalúa la cultura de la seguridad. Bien. Se evalúa a través de estos instrumentos que básicamente son encuestas. Hay un montón. Está la de la asociación de, bueno, de la del ICSI, de Cultura de Seguridad, de la ARC también, son una de las más utilizadas. Y básicamente se hacen entrevistas, preguntas que tienen que responder todos los miembros de la institución o un porcentaje representativo. Se le asigna un valor y se lo compara con un estándar aceptado. En base a eso, vos tenés un diagnóstico de cómo está la cultura de seguridad en tu institución. Y a partir de ese diagnóstico tenés algunas pistas sobre cuáles son las cosas que tenés que mejorar. ¿Cómo se mejora? Bueno, básicamente todos los atributos de la cultura de seguridad están interrelacionados y hay evidencia, también evidencia científica, de que hay algunas intervenciones que son más efectivas para mejorar la cultura de seguridad. Una de ellas, por ejemplo, es implementar alguna técnica de mejora de trabajo en equipo. Hay evidencia para el uso de Team Steps. En anestesia sería el uso de Crew Resource Management. Y otra intervención que ha pasado, digamos, el filtro de las revisiones sistemáticas es mejorar la comunicación. La estrategia de Team Step incorpora mucho sobre cómo mejorar la comunicación. Y por último, las que se llaman rondas de seguridad, en donde, bueno, básicamente el líder, los líderes, así como hacen rondas para ver cómo están nuestros pacientes, hacen rondas para charlar de cómo está la seguridad. Bajado a nuestro ámbito de servicio, sería esto, por ejemplo, hacer una reunión y charlar de cómo estamos en la seguridad en nuestro servicio. Esas son 3 estrategias que en la evidencia científica han demostrado poder mejorar la cultura de seguridad. Hola Meli, ¿cómo andás? Vicky, ¿cómo va? ¿Qué haces? No, me gustaría por ahí hacer un comentario así un poco, es como que hablar de seguridad es como ponerte a negociar un contrato prematrimonial cuando vos querés hacer la lista de invitados a la fiesta, digamos. En algún punto es como hablar de algo incómodo en un momento en el cual vos estás pensando completamente otra cosa. Y además también entender que se mide por la ausencia de accidente o la ausencia de incidente, entonces es algo como muy difícil de cuantificar, porque ¿cómo sabés si estás, digamos, hay lugares en los cuales no ha habido problemas de seguridad, digamos, porque no tuvieron el tiempo, porque tuvieron algún factor suerte, y eso también lo vuelve así como, creo que la pregunta de Gaby también es como que es un punto interesante a debatir, porque es la ausencia de incidentes la seguridad. Claro. Entonces, con respecto a eso, hay otra que lo mencioné, aparte de medir la frecuencia de los efectos adversos, para ver cómo está la seguridad del paciente, también se puede medir la adherencia o el cumplimiento a determinados protocolos. Por ejemplo, el cumplimiento de los checklists de prequirúrgico, el cumplimiento del lavado de manos. Digamos, hay otras mediciones que se pueden hacer que evalúan si los procesos son seguros y si se están implementando y en qué grado se están implementando. Eso sería como una visión distinta, en donde estamos midiendo seguridad por algo positivo y no seguridad por la ausencia de eventos adversos, como vos decís. y también por ahí está bueno hablar un poco de
por ahí Mariano también lo puede explicar un poco mejor que yo, vos también incluso, en vez de pensar en el triángulo de la seguridad, en el triángulo, en el diamante de seguridad, digamos, que no porque haya pequeños incidentes que se repiten, haciendo foco en eso, vas a prevenir los accidentes escasos y potencialmente graves, que bueno, que tenés algunos marcadores o algunos que se llaman triggers, a través de los cuales vos podés pesquisar que por ahí pasaron ciertos eventos que en el reporte o pasan de largo, pero en realidad son triggers de accidentes potencialmente graves y no pequeños incidentes que suceden todos los días. Y el tema de reporte de incidentes es muy importante, tan importante es que planificamos una segunda charla, para que no sea tan larga, específicamente hablando de los reportes de incidentes, de cuál es su función. Nosotros tenemos implementado en la institución, pero, o sea, que la herramienta esté no significa que se use y que se use completamente. Y sabemos que para que funcione y que mejore la seguridad del paciente, se tiene que usar y se tiene que usar bien. Así que vamos a hablar de eso en la próxima charla seguramente. Entro. Buenas noches. Conseguido. Gracias. Bueno, saludo a todos. Es un gusto ver a los clásicos del británico como Dante, a los no tan clásicos como a Germán y algunos que están anotados por ahí, y a la gente nueva como Celina, Florencia ya de las viejas también, pero bueno, a Flor y todo eso. Primero, felicitaciones no solamente a Meli por la presentación, yo la vengo escuchando y me parece que es una de las personas más preparadas en este tema, que es nuevo y no es nuevo, pero más allá de todo eso, es de la mejorcita formada. Y a ustedes, porque cuando vos preguntás cómo se llega a la cultura de seguridad, esto es cómo se llega a la cultura de seguridad. Dedicándole 40 minutos una vez cada tanto es una de las formas de empezar a nutrirse en cultura, porque cultura es todo. Entonces, si no empezamos a escuchar y empezamos a ver las cosas y dedicarle tiempo, no vamos a lograr. Con respecto al tema de simulación, yo soy muy crítico en tomar a la simulación. Yo creo que la simulación es imprescindible para adquirir ciertas técnicas y nada más. Pensar que porque vamos a hacer un taller de simulación una vez por semana vamos a ser más seguros es una falacia intelectual. Ejemplo, yo creo que ninguno de nosotros tenemos ni el mismo monitor, ni la misma máquina de anestesia, ni la misma disposición que tiene el ARASIM en nuestra institución. Y tampoco tenemos al mismo personal que nos ayuda o nos complica durante una crisis. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos entrenando? De ahí que surja que el mejor método de entrenamiento sea la simulación in situ, ¿sí? Pero una simulación in situ no podemos entrenar una técnica nueva. Por eso, digamos, uno tiene que entender que para cada aprendizaje hay una técnica específica. Pero lo más importante, y lo que quería decir es que los felicito a toda la gente del británico, porque yo sé que se vienen formando en todo lo que es seguridad, y a la gente de anestesia, que son uno de los grupos que más le están dando bola a todo esto. Sé que también hablan de fármacos, sé que te hablan de dolor, y eso, estando a la cabeza de otro grupo, me resulta hasta de que los envidio. ¿Cómo se involucra a los demás integrantes del equipo quirúrgico? Bien, claro. Tenemos que entender esto, que la seguridad no es trabajo de uno solo, la seguridad es trabajo de equipo. Por eso también, bueno, una de las estrategias sería, por ejemplo, con la que propone Mariano, es simulaciones in situ y entrenar con nuestro equipo. Por más que entrenemos una crisis específica, como por ejemplo los simulacros que hacemos de RCP, al involucrar a todos los participantes, ya estamos haciendo, digamos, un aprendizaje colectivo, ¿no? Por demás interesante, y que yo creo que todos se llevan, aparte no solo el aprendizaje, sino también la inquietud de pensar en esto, de pensar en seguridad del paciente ante cualquier situación. Excelente. Después, bueno, hablando de simulación, ¿cuántas veces por año el anestesiólogo en actividad debería realizarla?
Bueno, la verdad que eso no lo sé. Como yo dije antes, no soy una experta en el tema. Sí sé, por ejemplo, que para determinadas competencias o determinadas técnicas hay un tiempo recomendable. Por ejemplo, para el abordaje frontal, digamos, la CRICO, hay que realizar una práctica cada 6 meses. Entonces, según cuál sea la técnica que querramos capacitarnos o practicar, es el tiempo recomendable.